Sorry. Okay. Hermano, buenas noches a todos, que Dios le bendiga. Le quería decir a las hermanas que van a participar en esta noche que queremos que las oraciones que hagan sean bien cortitas, porque desde esta semana en adelante vamos a tener unos estudios y queremos, pues, si tienes alguna pregunta, inquietud, porque se pueda hacer, se pueda realizar. Así que le encomiendo, por favor, que seamos lo más prudente posible para que así podamos aprovechar el tiempo. Amén. Gloria al Señor. Vamos entonces a darle a la pastora Rosa para que ella tenga la oración de inicio como siempre. Gracias, Señor, te damos en esta noche por el gran privilegio que tú nos concedes de poder estar en esta comunicación, de poder estudiar tu palabra. Mira la lección de hoy, los hijos en el plan de Dios, esperando, mi Dios, que podamos recibir una enseñanza adicional para nuestra familia, para nuestros hijos. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Y así, ¿verdad? Vamos a pasarle a nuestra Rosana, ¿verdad? La hermana Rosana, con la primera oración. Gracias, hermana Vivian. Gracias por esta oportunidad que siempre me toma en cuenta y a la iglesia también. Vamos a orar y como ella nos pidió, hay que ser un poco breves. Entonces cerramos nuestros ojos y nos inclinamos. Padre Señor, te damos gracias primeramente por este día, por estar aquí reunidos con nuestros hermanos, aquí alabándote y glorificándote, Padre. Se me ha encomendado orar por Ucrania, Señor Jesús, por toda esa gente inocente que está sufriendo hambre, frío, enfermedades, Señor. Hoy fue un ataque más fuerte de lo que hicieron, Padre glorioso, ya que los otros países que están en contra o que no quieren la paz, dijeron que iban a mandar más armas, Señor Jesús, y eso fue una respuesta de Rusia, Padre. También sabemos que en Rusia están perdiendo soldados, Padre glorioso, quizás por personas que tienen otros beneficios, otras cosas que están en su mente, que están fuera de nosotros, Señor, pero tú eres el Todopoderoso, tú eres el que controla todo, Señor Jesús, y clamamos a ti, Padre Santo, por esos que están ahí, porque hay algunas almas que se están perdiendo también porque no te conocen, Padre glorioso, están actuando mal los gobernantes, Señor Jesús, y pedimos a ti que tú pongas la paz sobre esas naciones, Señor, y que los que están alrededor de ellos busquen la paz. Busquen la manera, Señor, de solucionar esos problemas, Padre, que no ven ambición, que no vean otras cosas más que las personas que están sufriendo inocentemente, Señor, por aquellos que les gusta la guerra, Padre. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, pero tú eres un Dios de justicia, Señor, y haz que esas personas que merecen estar en paz, merecen estar en bien con su casa, en su familia, no perder seres queridos. Tú pondrás tu mano, Señor Jesús. Te damos gracias por escucharnos, te damos gracias por estar con nosotros, te damos gracias de todo, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Te pedimos y te damos gracias, oh mi Dios bendito, en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. Y todos decimos amén a esa oración. Amén. Amén. Vamos ahora a pedirle a nuestra Sara, a la hermana Sara, que ella va a leer la lectura de la palabra. Amén. Perdón, Sara, la oración. Amén. Gracias, hermana Vivian, por esta oportunidad. Gracias a mis pastores. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos, Dios mío, Señor. Te damos toda honra y gloria, Padre, porque tú eres bueno y maravilloso, Padre. Gracias, Padre, por un día más que tú nos has dado de nosotros poder reunirnos por medio de este Zoom para escuchar de tu palabra, de tu divina palabra, Dios mío. En este momento te pedimos que tú bendigas a aquella que ha de traer tu palabra, Dios mío, que tú la uses, Padre, como que si fuera la primera vez, Dios mío, Señor. Te pedimos, Dios mío, que
tú despierta ese deseo en cada uno de nosotros de escudriñar tu palabra, Padre, de acercarnos más a ti, Dios mío. Y te pido en este día, en esta noche, que tú abras nuestra mente y nuestros corazones, que nosotros podamos recibir de tu palabra, recibir ese mensaje que tú tienes para nosotras, que tu Espíritu Santo se mueva con poder en esta noche, Dios mío. Señor, que tú bendiga a cada uno de que está aquí por medio de este Zoom, que tú bendigas a aquellos que no están en el Zoom, Dios mío, y que la próxima vez pues ellos puedan estar con nosotros. Cuídanos y guárdanos, Padre Santo, y te damos gracias por tu divino amor, Dios mío, que tú nos tienes, por tu gracia y por tu gran misericordia que tú has tenido sobre cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito Señor. Vamos ahora a pedirle a nuestra hermana Ana Velorio. Ana, ¿cómo está? Dios te bendiga. Ana, tráenos la palabra. No te escucho. Bendiciones a todos. ¿Me escuchas ahora? Sí, amén. Ok, bendiciones a todos, agradeciendo que pueda hoy participar en este culto en el Zoom. Y vamos a leer la palabra en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo del 21 al 29. La palabra ya bendecida de nuestro Señor. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Velorio. Ahora vamos a pedirle a nuestra hermana Magdalena Aceituno, que tiene la última oración. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga más. Y damos gracias al Señor por este culto. Gracias a los pastores, gracias a nuestra presidenta de las damas y a cada uno de los que estamos presentes aquí. Y vamos a orar. Y hoy tenemos el tema los hijos en el plan de Dios. Y vamos a orar en esa dirección. La palabra también nos dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Padre amado, Padre bueno, Padre santo, le damos gracias, Señor. Damos gracias por este día, Señor, por poder abrir los ojos, por poder, Señor, respirar, Señor, y estar bendecida, Señor, en este día, Señor, con las bendiciones nuevas que usted nos dio en este día, Padre. Gracias por su amor, gracias por su misericordia, Señor. En estos momentos, Señor, damos gracias, damos gloria, damos honra, Señor. ¿A quién mereces, Señor? Al Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que hizo los cielos y la tierra, Padre. A este es el Dios, Señor, que en este momento, Señor, estamos orando y estamos sirviendo.
Señor, hoy oramos, Señor, por nuestros hijos, Padre, por los que tienen, Señor, hijos pequeños, Padre, en este tiempo tan difícil que le ha tocado criar, Padre, y a los que tenemos hijos adultos, Señor, que podamos, Señor, marcar las vidas de cada uno de ellos, que podamos dejar, Señor, una herencia, Señor, a lo mejor no económica, Padre, pero la mejor herencia, Señor, que su palabra, el temor, Señor, a usted, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos, Señor, que oramos, Señor, todos los días, Señor, por nuestros hijos, Señor. Y usted, Señor, es el que está con ellos, los ha guardado, lo ha, Señor, guiado, Señor, en sus decisiones, Padre. Señor, que ellos nunca pierdan, Señor, el temor, Señor, a usted. Que ellos puedan, Señor, saber, Señor, que el padre a lo mejor de sus abuelos, el padre, Señor, de sus padres, Señor, al Dios, Señor, que ellos sirvieron, Padre, que también es el Dios de ellos, Padre. Y así como lo hacía, Señor, en estos momentos se me fue el nombre, Job, perdón. Job oraba, Señor, por sus hijos, Señor, y pedía perdón por ellos cada día, Señor. Ese es nuestro trabajo, Señor, como Padre, que podamos ser guiados, que los podamos guiar, Señor, en su palabra. Como decía la palabra el domingo, Señor, por nuestro pastor, Señor, que podamos, Señor, aprovechar cada momento, Señor, que estamos juntos con ellos, Padre, en una cena, cuando oramos, Señor, por ellos, Padre, que podamos, Señor, hacer lo que dijo nuestro pastor, preguntarles a ellos por una necesidad de oración, Padre, que podamos orar como padres por ellos, Padre. Gracias, bendito Jesús, porque hemos sabido, Señor, que ese Dios que marcó nuestras vidas, Señor, va a marcar la vida de ellos, porque usted lo ha dejado puesto en su palabra, Señor. Y damos gracias, Señor, porque nos podemos aferrar, Señor, a estas promesas, Padre. En este momento, Señor, dejamos, Señor, a cada uno de nuestros hijos, a nuestros nietos, Señor, en sus manos, Señor, sabiendo que son herencia suya, Padre. Y todo lo ponemos, Padre amado, en el nombre de suyo, Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gracias. Amén. Todos decimos amén a esa oración. Vamos entonces ahora a pedirle, no sé si es Santiago, el anuncio, o la pastora Yane. Amén. Bendiciones a todos en esta preciosa noche, día de alegría, día de gozo, día para exaltar al nombre del Señor. Vamos en este momento a diezmar y ofrendar a nuestro Señor. Lo pueden hacer mandándolo a la aplicación del Cash App al dólar IPJQ 1.28. El Señor bendice, ardador, alegre. Y vamos todos a bendecir a nuestro Dios con gozo y con alegría a través de nuestros diezmos y vuestras ofrendas. También les recordamos al pueblo que sigamos en oración, en oraciones congregacionales todos los miércoles, todos los viernes a las 12 del mediodía. Si usted tiene tiempo para entrar y juntarse con nosotros, entra con nosotros porque ha sido de grande bendición estas oraciones y seguirá siendo. Te invitamos. Bendiciones a todos. Bueno, y ya nuestra predicadora de esta noche, pues ella va a traer algo que estamos siguiendo, ¿verdad? Los estudios que vamos a tener, y es la segunda lección que vamos a tener sobre la familia, un tema sumamente interesante. Así que vamos a nuestra querida Yané con ustedes. Amén. Bendiciones nuevamente a cada uno de ustedes en este momento. Hemos empezado estas pláticas, hemos empezado estos estudios bíblicos y en las próximas semanas vamos a estar hablando sobre temas bajo el propósito divino para la familia. La semana pasada empezó nuestro doctor Felipe y él hablaba acerca del ejemplo de la comprensión conyugal y él hablaba de María y José y él hablaba de cómo es
las dificultades que pueden pasar la pareja, especialmente una pareja como José y María, y como ellos tuvieron sus comienzos, ¿verdad? Y sabemos que después de las problemas íntimas y legales de una pareja, lo que viene próximo es la crianza de los niños. Y en el día de hoy me toca platicar con ustedes sobre los hijos en el plan de Dios. Vamos a entrar rápidamente a la materia de esta noche. Ya se ha leído, pero vamos a ir leyendo juntamente mientras pasamos la lección de hoy. Como he dicho, la semana pasada hablamos de la pareja José y María y cómo pasaron esos primeros momentos como marido y mujer, ¿verdad? Y ahora tienen a su hijo Jesús. Y en el día de hoy vamos a seguir usando esta misma pareja, María y Jesús, y vamos a ver cómo ellos expresaron su amor a este hijo precioso escogido que el Señor le plació de darle a ellos, ¿verdad? En el día de hoy, lo primero que quiero que nosotros analicemos y veamos son las aplicaciones que nosotros tenemos como padres a acuerdo con las escrituras hacia vuestros hijos. Luego vamos a dar una mirada a las bendiciones que nos trae los hijos a la vida, ¿verdad? Sabemos que los hijos pueden ser de gran bendición a nosotros después que nosotros y ambas partes puedan mantener el plan que Dios tiene para su familia. Y finalmente vamos a considerar las instrucciones que nos dejó el apóstol Pablo a los padres Éfesos en cuanto a la tarea de criar a los niños y a criar a los hijos en disciplina y en amor. Lo primordial que nosotros tenemos que recordar es que mayormente la Biblia es el manual perfecto para la familia cristiana. Por la Biblia es que nosotros vamos a aprender las lecciones, y si dependemos de sus enseñanzas y dependemos de todo lo que aprendemos a través de la palabra, pues y las obedecemos, porque eso es lo importante, no solamente aprender, no solamente escuchar, sino también obedecer, pues nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestras familias serán grandemente bendecidas. Lo primero que vamos a mirar es algunas de las obligaciones que nosotros como padres tenemos hacia vuestros hijos. Le voy a pedir a la hermana Sara, si ella me puede volver a leer Lucas capítulo 2, versículos 21 al 24. Y si usted lo tiene, puede leer conmigo. Y si no, también los que tienen el expositor pueden compartir. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tortolas o 2 palominos. Amén, amén. Aquí lo primero que vamos a mirar en esta noche es el aspecto personal. Lo primero que se hacía en esos tiempos al dar la luz, había tres etapas importantes que tenía que pasar los padres. Primeramente era la circuncisión que le tenían que dar al niño. Y esa circuncisión era como un señal del pacto de Dios y se hacía para cada varón cuando fuere partícipe de las bendiciones de dicho pacto. Eso era lo primordial que se hacía. Si había un varón, especialmente un varón primogénito, se hacía la circuncisión.
Luego, la segunda etapa era la purificación de la madre. Si la madre tuvo un varón, ese proceso de purificación duraba unas 40 días y nosotros lo referimos como la cuarentena, ¿verdad? Durante la cuarentena, porque ella estaba sangrando, tenía que pasar por un proceso de limpieza y purificación durante esa cuarentena. Ahora, si tuvo una hembra, esa cuarentena se duplicaba en 2. Ahora era 80 días en vez de 40 días. Y yo me puse a buscarlo un poquitito para entender y quizá al final de la clase el pastor nos puede explicarlo un poco. Pero lo único que encontré fue que quizás el cambio de los días de 40 y 80 era para enseñar la significancia de los varones, porque los varones tenían no voy a decir un valor más, pero había algo más significativo de un varón. Y claro, como era un varón, querían poder llevarlo al templo más adelantado. Eso fue lo único que yo encontré, pero el pastor me puede corregir más luego si hay otra enseñanza. Yo sé que quizá hay otra explicación, porque para los varones eran 40 días y para las hembras eran 80. Luego de esta purificación, lo último era la dedicación al Señor, ¿verdad? Y la dedicación al Señor era algo muy importante que se tenía que hacer, ¿verdad? La expresión conforme a la ley de Moisés nos enseña que eso era parte de la ley. Era parte de la ley que ellos llevaran al niño para ir a ser dedicado. Y nos dice claramente el versículo en el capítulo 22, y le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Verdad? Esto nos enseña que hay que tener un anhelo de los padres para llevar a los hijos, para dedicarlos a la casa del Señor. Nosotros sabemos que en nuestra iglesia también nosotros tenemos esa enseñanza y esa tradición de traer a vuestros niños a la iglesia. Y también el pastor, él escribió una ceremonia especialmente para esos momentos. ¿Y qué nosotros hacemos durante ese tiempo de dedicación? Nosotros como padres traemos a vuestros niños, traemos testigos, a veces los abuelos, a veces los padrinos, ¿verdad? Que hemos escogido. Y en ese momento nosotros estamos dando promesas y estamos dando promesas hacia Dios acerca de nuestro hijo o vuestra hija, dedicándolo al Señor. ¿Y qué forma parte de esas promesas? Esa promesa nos está diciendo, nosotros le estamos diciendo al mundo y le estamos diciendo a los que están ahí juntamente con nosotros que nosotros nos comprometemos para enseñar y para guiar a vuestros hijos en los caminos del Señor y bajo la cobertura del Señor y bajo las enseñanzas de las Escrituras. Por eso que también cuando nosotros escogemos padrinos en la palabra, ¿verdad? En verdad no se enseñaba de eso de padrinos, pero nosotros escogemos padrinos, pero es importante que si usted vaya a escoger un padrino, que usted entienda que no es solamente coger una persona porque quiere que sea el padrino o la madrina de su hijo, sino que esta persona también está haciendo una promesa delante del Señor, delante de la iglesia, delante de Dios, que ellos también van a ayudar en la crianza de su hijo bajo la cobertura del Señor y bajo la palabra del Señor. La dedicación a los niños es muy importante porque para nosotros los padres eso es eso nos dice que nosotros nos comprometemos de ser ejemplos y maestros para vuestros hijos, lo cual viene a ser una promesa de consagración. La dedicación es muy importante. Lo que también vemos aquí en estas escrituras, cuando estamos leyendo acerca de Jesús, es que Jesús era primogénito. Pero eso no deja de que Jesús era el primogénito para su madre María, pero si vemos su relación con Dios, él no era el primogénito de Dios,
Cuando se habla de primogénito, significa el primero, que significa que vienen más después, sino que para Dios Él fue el unigénito, y todos sabemos lo que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él fue el único hijo de nuestro Dios redentor, ¿verdad? Pero aquí vemos que como Jesús era primogénito de María, por eso fue que que ella y José querían llevarlo por las leyes y dedicarlo igual como se decía, conforme a la ley de Moisés. Pero también hay algunas características acerca de los primogénitos, y usted quizá, si alguno de ustedes son primogénitos, yo soy primogénita, yo soy la primeriza, ¿verdad? Yo soy la primogénita, y yo leía la lección y yo decía, pero yo no creo que yo no tengo ninguna de esas características que están hablando, pero lo voy a compartir con ustedes, algunas características que dicen que primogénitos tienen. Una de las características es que los primogénitos crecen solos. Yo voy a usar mi situación como ejemplo. Yo crecí sola por 8 años, 8 años preciosos, brillantes, solas, con mis padres, que tenías todo su amor y yo tenía toda su atención hasta que llegó él. Pero vamos a hablar de esos primeros 8 años, ¿verdad? En esos primeros 8 años, el primogénito crece solo. ¿Y qué significa cuando uno crece solo? Pues puede ser que tengan unas tendencias egoístas, ¿verdad? Porque se creen que son dueños de todo, se creen que todo se lo merecen. A veces cuando son primogénitos no les gustan compartir con otros niños porque se creen que todo es de ellos, ¿verdad? Otra característica que vemos acerca de los primogénitos es el primogénito no tiene con quién competir en su infancia. Eso significa que a veces pueden crecer con un poquito de timidez, pueden crecer con un poquito de introversión, pueden crecer quizá con un aislamiento a la sociedad. Y también finalmente vemos que a veces el primogénito tiene que lidiar con sus hermanos que desarrollan a veces una actitud de envidia o rechazo hacia ese hermano o esa hermana mayor. Y yo puedo decir por Amy. Amy siempre decía, ¿por qué a Janet ustedes dejan que ella salga? Y yo le decía, porque tú eres chiquita y yo no soy chiquita. Yo puedo salir, tú tienes que quedar en tu casa. Y claro, eso traía competencia, eso traía problemas entre nosotros, porque ella quería hacer lo que yo hacía, pero yo era la primogénita y yo era la mayor y yo tenía ciertos beneficios que ella no tenía, y así mismo es. Pero ¿por qué yo digo todo esto? Porque aunque Jesús era primogénito, Él nunca enseñó ninguna de estas características. ¿Y por qué? ¿Por qué fue que Jesús no enseñó ninguna de estas características? Muy, muy fácil. Porque Él era una naturaleza divina, además de humana. Él era un hombre muy especial, él era un niño muy especial, un joven un adolescente muy especial, un hombre muy especial, diferente a todos nosotros que quizás hemos crecido como primogénitos. Ahora vamos a ver un poco las bendiciones que traen los hijos a nuestra vida. Le voy a pedir a nuestra hermana Gladys si me puede leer Lucas capítulo 2, versículos 33 al 35. Amén, que el Señor les bendiga. Lucas, ¿qué? Perdón. Lucas capítulo 2, versículo 33 al 35. 2:33 al 35. Dice la palabra del Señor así. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén, amén. Gracias por esa lectura. Ahora vamos a mirar un poco
acerca de este momento que está enfrentando María, ¿verdad? Aquí está María con José y ella está escuchando todos los elogios de parte de Simeón acerca de su hijo. Y yo me imagino que para María eso no era nada fuera de común al saber que ella tenía un hijo especial, porque antes que él estuviera en su vientre, ella ya le habían dicho que iba a tener un hijo especial porque él iba a venir a este mundo por una tarea muy especial. Pero creo que lo que más la asombraba a ella de que era un extraño que le estaba diciendo y le estaba elogiando, ¿verdad? Aquí podemos ver que ellos reconocieron que Simeón era un vaso usado por Dios para advertirle de lo que este niño significaría para ellos y para su pueblo. Sabemos que Jesús vino a nacer a este mundo, pero él vino con un trabajo específico y especial desde el momento que nació. Y en este momento esto fue solamente una advertencia para ellos de lo significativo que sería su vida. Lo que podemos aplicar aquí es que esta madre en ese momento se sentía tan especial con este hijo. Se sentía tan especial de tener esta bendición de este Jesús. Igualmente que nosotros como padres, nosotros nos sentimos orgullosos, nos sentimos muy placenteros con vuestros hijos, ¿verdad? Porque vemos a veces cuando estamos mirando a los hijos, quizá uno dice, mira, tú te pareces a tu papá cuando tú haces eso, o cuando yo era pequeño, yo hacía esos gestos, o tú me haces recordar de mi abuelita cuando hacía esto. Hay cosas de nuestros hijos que nos trae placeres, que nos trae eso, que nos recuerda de tan especial que son los hijos y los hijos para nosotros, ¿verdad? Y hermana Marlene estaba a punto cuando dijo en el Salmo 127, aquellos que lo quieran leer con nosotros, Salmo 127, versículo 3 al 5 dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, con los enemigos en la con ellos no será avergonzada cuando hablaré con los enemigos en la puerta. Para ellos, para José, para María, este Jesús era algo especial, era un hijo especial. Y claro, Jesús era alguien muy excepcional. Quizás usted no tuvo un Jesús. Nuestros pastores no tuvieron un Jesús, pero sí tuvieron una Janet, tuvieron una Amy, ¿verdad? Y aunque nosotros no somos un Jesús igualmente de especial que fue Jesús para José y María, nosotros somos especiales para los pastores. Yo no tuve un Jesús, pero sí yo tuve un Josías Quitín, y para mí ese Josías Quitín es especial. Cada uno de vuestros hijos tiene que ser especiales, son especiales porque son algo que el Señor nos ha brindado, algo que son cuerpos que el Señor nos ha prestado para poder caminar y criar en este mundo. Amén. Lo próximo que vamos a ver es en el versículo 35. El versículo 35 dice, y la espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ahora llegó la nota de Dan. Ahora llegó el momento difícil. Ahora llegó el momento de tristeza. Todo este tiempo María está recibiendo los elogios de este hijo precioso que ha tenido, de este hijo que va a cambiar el mundo, de este hijo que será salvador a aquellos que están buscando socorro. Pero aquí en este momento vemos la primera nota de dolor para María. Una espada traspasará tu misma alma. Dice C.L. Childers en el comentario bíblico de Beacon. Por la vinculación con su maravilloso hijo, María recibiría angustia y también gozo.
No era su cuerpo, sino su alma la que sería traspasada. Ella no fue crucificada ni herida con espada, pero ningún mártir sufrió más que ella. Nadie más sufrió más que ella. Ustedes como madres, las que están en las pantallas, saben el dolor cuando un hijo está enfermo, o cuando un hijo está herido, o cuando un hijo tiene dificultades. A nosotros nos duele. Nosotros como madre entendemos el sufrimiento que tuvo María en ese momento de escuchar esas palabras, pero ella sabía que había una razón por que había una razón por el sacrificio que ella tendría que hacer. Cuando yo empecé a leer esta parte del estudio, me puse a pensar en el pastor y me puse a pensar en las águilas, ¿verdad? Of course, porque cuántas lecciones hemos tenido de las águilas. Yo creo que yo he escuchado de las águilas desde bien pequeñita, ¿verdad? Y ustedes ven en la iglesia todas las águilas que andan volando por toda la iglesia, por todos los lados. Pero me puse a pensar en una de las lecciones que dio el pastor acerca de las águilas. Él nos hablaba de la mamá águila que, tú sabes, cuidaba de sus aguiluchos. La mamá águila buscaba comida por sus aguiluchos. La mamá águila traía esa comida para que sus aguiluchos comieran, ¿verdad? Y a través de ese proceso, los aguiluchos van aprendiendo ciertas lecciones, pero había el momento que la mamá águila empujaba a los aguiluchos para afuera, ¿verdad? Para que pudieran ir a volar. Y eso me puso a pensar, ¿verdad? Porque nosotros como padres, nos toca a nosotros, ¿qué? Nos toca a nosotros enseñar a vuestros hijos, nos toca a nosotros a criarlo en el evangelio, nos toca a nosotros a darle cuenta de la fe y explicarle lo que es la fe y creer en Dios. Pero va a llegar un momento que vuestros hijos crecen. Va a llegar un momento que nuestros hijos no van a estar ya en el nido. Van a llegar el momento que que nosotros no vamos a poder darle de comer a nuestros hijos. Ellos mismos van a tener que aprender a leer su lectura. Ellos mismos van a tener que aprender cómo sobrevivir espiritualmente. Pero nos toca a nosotros en ese principio poder hacer eso. Pero lo que nosotros queremos que llegue el momento que vuestros hijos lo puedan hacer ellos mismos. Porque nosotros sabemos, todo padre, ¿qué padre no está orgulloso de un hijo que triunfa? Todos los padres quieren ver que sus hijos triunfen en la vida. Todos los padres queremos ver que nuestros hijos triunfen en sus estudios, que triunfen en su trabajo, que triunfen en sus finanzas, que triunfen en su vida matrimonial, que triunfen en su vida espiritual. Pero qué triste sería que en todas estas cosas carnales, naturales, nuestros hijos triunfen, pero que fracasen en la vida espiritual. Y por eso es que nosotros como padres nos cuesta durante esta época como niños en su niñez de poder ayudarlos, de poder criarlos en la palabra, porque cuando ellos ya estén a su edad es que van a tener que asumir su propia salvación, su propia identidad en el Señor. Y por eso es que nosotros queremos ver a nuestros hijos en su triunfo, queremos verlo en triunfo en su vida espiritual. Ahora vamos a ver lo que dice la palabra acerca de las instrucciones en la crianza de vuestros hijos. Le vamos a pedir déjame ver. Le voy a pedir al doctor Felipe, si me puede leer Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Gracias, hermana Janes. Bendiciones a todos. Dice la palabra en Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa,
para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Punto. Punto y coma. So ahí vamos a ver, vamos a mirar dos tipos de actitudes que vemos en los próximos versículos que vamos a tocar. Primeramente, vamos a mirar la actitud de los hijos. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Aquí estamos viendo las recomendaciones que se tiene de la actitud que los hijos deben de tener acerca de sus padres. Obedecer en el Señor. ¿Qué significa cuando vamos a obedecer en el Señor? Obedecer en el Señor significa que no debe de ser una obediencia ciega ni forzada, que debe de ser una obediencia hacia instrucciones que se dan en el Señor. So, si estamos obedeciendo en el Señor, pues se supone que nosotros como padres le estamos dando instrucciones en el Señor, que son instrucciones dadas en amor y bajo la orientación de la palabra de Dios. También vemos que dice que obedecer a sus padres es justo, ¿verdad? ¿Y qué significa la palabra justo? La palabra justo significa correcto, de acuerdo a la ley. Eso significa, estamos obedeciendo a vuestros padres, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pero ahora seguimos hacia adelante al segundo versículo. El segundo versículo dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y tu madre porque es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es bien clara. Dice para que te vaya bien y para que sea de larga vida sobre toda la tierra. Y eso es bien claro, it's straightforward, ¿verdad? No hay que mirar entre paréntesis, no hay que mirar, está bien claro, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que sea de larga vida. Pero aquí no dice, honra a tu padre y a tu madre con especificaciones, no, solamente dice, honra a tu padre, a tu madre, ¿verdad? Porque es el primer mandamiento con promesa, ¿verdad? So, aquí hay varias preguntas que nosotros no podemos preguntar. ¿Cómo deben mandar los padres para que sus hijos les obedezcan? ¿Cómo deben vivir los padres para que sus hijos los honren? So, estas son preguntas que ustedes se pueden preguntar cuando se pone a pensar de la actitud de sus hijos, porque cuando miramos a el próximo versículo, vamos a ver algo interesante. El próximo versículo dice, versículo 4 de Efesios capítulo 6. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Solo que vemos que en el principio las instrucciones que se le dio a los hijos fueron instrucciones bien positivas, ¿verdad? Obedecer en el Señor, honra a tu padre y tu madre, porque te hará bien. Pero a los padres se ve como que si el principio de este versículo fue un poquito fuerte. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, pero después termina con una expresión y un consejo positivo, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. So, lo primero que vimos es que dice vosotros, padres. Lo primordial es que nosotros tenemos que ser padres. Hay muchos que no son padres y no estamos solamente hablando de aquellos que engendran, ¿verdad? Dice el refrán, no es padre el que engendra, sino el que cría. Y hay muchos padres que no están criando a sus hijos, no están siendo padres, son bien proveedores. Están dando, están asegurando que sus hijos tienen comida en la mesa, están asegurando que sus hijos tengan
un lugar donde vivir, que tienen su educación, pero no están criando a sus, no están siendo padres. Y nosotros, especialmente si vamos a criar a vuestros hijos en el Señor, necesitamos ser padres, como nos especifica la Biblia. Tenemos que ser padres. No podemos dejar que el mundo sea los padres de vuestros hijos. Porque eso es lo que está pasando en estos días. En estos días hay muchos que tienen miedo de ser padres. Tienen miedo de ser padres porque le van a llamar al ex-10, porque le van a llamar a aquello, porque esto, lo otro, porque mi hijo, he's not gonna like me, porque mi hijo que se va. No, nosotros tenemos que ser padres. Nosotros tenemos que ser padres a vuestros hijos. Y aquí vamos a ver cómo es que nosotros vamos a ser padres a vuestros hijos. Dice la palabra aquí, no provocar a ira. ¿Qué significa provocar a ira? Provocar a ira a un hijo es insultarlo, ofenderlo, no tomar en cuenta sus necesidades ni su manera de pensar. Provocar a ira es lo contrario a tranquilizar o brindar paz a un hijo. Es usar palabras groseras y una voz humillante y amenazante. Eso no significa que nosotros no podemos regañar a vuestros hijos. Eso no significa que nosotros no podemos regañar a vuestros hijos. Eso dice que no lo provoque a ira. Pero ahora tenemos que entender que this age of children, esta época de niños son diferentes. Y por eso a cualquier cosa se ofenden, a cualquier cosa se enojan, a cualquier cosa, pero nosotros somos los padres. Si usted es el padre y yo soy la madre, pues nosotros no nos podemos llevar por ello. Ellos se tienen que dominar a lo que nosotros estamos estipulando en la casa, ¿verdad? Yo vivía en la casa con mi padre hasta los 29 años. Yo me casé a los 29, yo salí de mi casa a los 29, pero hasta los 29 años en mi casa, yo seguía las reglas de mami y de papi. Yo tenía mi licencia, yo tenía mi trabajo, yo tenía mi carro, yo pagaba mi biles, yo pagaba mi seguro de carro, pero si yo iba a salir, yo tenía que avisarle, voy a salir, voy a llegar tarde, para que no te preocupes, me voy a quedar con una amiguita quizá, o me voy a una vigilia, o voy a salir con mis amistades, porque ellos eran mis padres y eso era el respeto que yo le tengo a mis padres. Pero muchos de nuestros hijos, y voy a decir nuestros para que nadie se ofenda y nadie se sienta mal, muchos de nuestros hijos les falta eso, ¿verdad? Le faltan esa parte educativa a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando yo iba a visitar a mi abuela, a los ancianos, uno decía bendición, 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 abuela, bendición, tío, bendición, tía, porque eso era parte del respeto y parte de la crianza, pero a muchos de nuestros hijos eso se ha perdido. Y nos toca a nosotros criar a vuestros hijos bajo la palabra del Señor y criarlos bien, porque hasta esta fecha yo recibía mis puetazos, yo recibía mi correazo y yo estoy lo más bien. Pero vamos a seguir hacia adelante. Déjame no adelantarme. ¿Verdad? Eso dice no provocar a ira. ¿Verdad? El manual divino les proporciona a los padres el curso correcto que han de seguir si desean una familia ordenada y agradable. ¿Qué dice el versículo? El versículo dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa eso? Cuando se habla de disciplina, eso es una instrucción práctica, ¿verdad? Nosotros cuando tenemos nuestros hijos y cuando son chiquitos, una de las enseñanzas que le damos a vuestros hijos es no vayas cerca a la estufa porque se va a quemar. No vayas cerca a la estufa porque se va a quemar. Pero ¿qué hacen nuestros niños? Nuestros niños quieren ir cerca de la estufa. ¿Y qué pasa? Se queman. A veces se queman porque no quieren hacer caso. Pero es una enseñanza que nosotros les da y a través de esa enseñanza ellos aprenden. Y aprenden para la próxima vez. Oh,
mamá me dijo que no fuera a la estufa porque yo me voy a quemar. Eso significa que mamá sabe. Cuando mamá me diga, hijo, ten cuidado de estar por ahí con esas amistades, que estoy viendo que esas amistades quizás no te caen muy bien, es porque mamá sabe, o mamá ve más allá un poquito más, o mamá tiene un poquitito más de conocimiento, o un poquitito más de sabiduría de lo que yo tengo, ¿verdad? Yo cuando chiquita, mi papá lo sabía todo, pero claro, yo sé que ahora a estas edades yo sé un poquitito, tú sabes, yo sé un poquitito y todavía le dejo el título que él sabe todo, pero yo sé un poquitito y a estas edades yo le puedo enseñar un poquitito a mi papá, ¿verdad? Pero no, nosotros aprendemos de vuestros padres. Lo tenemos que criar en disciplina y amonestación al Señor. ¿Qué significa amonestación? La palabra amonestación viene del griego nostesia, que puede referirse a la instrucción verbal o de tipo intelectual que imparten los padres. Esto debe basarse siempre en los preceptos y la orientación de la palabra del Señor. Siempre, cuando vamos a criar y vamos a enseñar y vamos a amonestar a nuestros hijos, siempre va a ser a través de la escritura y lo que le enseña la palabra. Pero sí les digo que cuando miramos a estos versículos, cuando miramos el versículo 1 al 4 de Efesios, tengo que enfatizar que para poder lograr tener los hijos que está en el versículo 1 al 3, poder tener esos hijos que obedecen, poder tener esos hijos que te honren, poder tener esos hijos que siguen ese mandamiento, nos toca nosotros los padres hacer lo que está en el versículo 4. Eso es parte del plan de Dios. Por eso que en el principio yo decía que los hijos serán de bendición para nosotros si nosotros nos mantengamos dentro del plan de Dios. Si no nos mantengamos dentro del plan de Dios, pues ahí es donde nos resulta situaciones que quizás no queremos o quizás nos traiga dolor o dificultad a la familia. Para culminar y para cerrar, aquí vamos a hacer este resumen final. Hemos ya hablado acerca de cómo, de las obligaciones que nosotros tenemos hacia vuestros hijos. Hemos hablado de cómo los hijos son de bendición a nosotros, del sacrificio que hacemos nosotros como padres, pero por una causa, y dimos ese ejemplo con María y con Jesús, pero también lo vemos todos los días con nosotros cuando hacemos los sacrificios para vuestros hijos, para que estudien, para que tengan lo mejor, que tengan mucho mejor de lo que nosotros tuvimos. Pero también vimos las instrucciones que nos dio la palabra acerca de la disciplina, acerca del amor, y como esos dos van juntos cuando vamos a criar a nuestros hijos, ¿verdad? Y terminamos con esto. Hicimos énfasis en que muchas veces son los mismos padres los que no preparan el camino para que sus hijos se porten bien. Eso cuando leí, yo dije, wow, eso choca bien difícil, pero son las realidades. Cuando nosotros vemos que hay un muchachito que está corriendo y está haciendo todo alboroto, nadie, lo primero que dicen nosotros las madres es, mire ese muchachito que está por ahí corriendo. Esa mamá o ese papá tiene ese muchachito por ahí corriendo. Eso significa que ustedes apunten hacia ustedes. Nosotros como padres, y quizás muchos de ustedes tienen muchachos ya grandes, ya han pasado, pero ahora van a tener sus nietecitos. Te toca a ustedes para entrar en la etapa de ayudar si sus hijos no están sirviendo al Señor, le toca a ustedes para entrar en esta etapa con sus nietos. Si queremos que nuestros hijos nos obedezcan y honren, no debemos hacer nada que les provoque a ira. Más bien tenemos que esforzarnos por criarlos en disciplina
instrucción rigurosa, y amonestación, instrucción verbal, basadas en las enseñanzas de las Escrituras. Y aquí le dejo con dos preguntas que ya tiene respuesta. ¿Cuál debe ser la meta de un matrimonio cristiano cuando el Señor le concede tener hijos? Fácil. La meta debe ser que los hijos alcancen la salvación y sirvan a Dios. ¿De qué manera deben conducirse los padres cristianos para que sus hijos los obedezcan? Los padres cristianos deben modelar la vida cristiana de tal modo que sus hijos quieran imitarlos y obedecerlos siempre. Y en este momento yo quiero agradecer a mis padres, porque mis padres han sido de ejemplo para mí. Mis padres han sido que a mí me enseñaron a través de la palabra, y es por ellos que estoy todavía aquí parada. Yo sé que hay muchos hijos de pastores que sufrieron, y ahorita hablamos de sufrir por la causa, pero hay muchos hijos de pastores que sufrieron por la causa, pero no en la manera correcta. Sufrieron por la causa, pero fue porque sus padres no supieron tener el balance apropiado para que sus hijos todavía sintieran el amor y el calor y no sintieran la pesadez de la iglesia. Yo agradezco a mi madre, yo agradezco a mi padre, que ellos fueron padres ejemplares en mi vida, y es por ello que estoy aquí parada. Bendiciones a todos en esta noche. Pastor, yo voy a abrir los micrófonos si hay comentarios. Bueno, Janet, excelente exposición. Y en cuanto a los 80 días y los 40 días, es uno de los estigmas que hay en el Antiguo Testamento en cuanto al prejuicio hacia la mujer, porque se veía que por causa de la mujer fue que el pecado entra al mundo y que el hombre cae. Eso era mucho los estigmas que perseguían a la mujer, y no solo eso, en muchos aspectos, los prejuicios que habían contra las mujeres y los prejuicios que todavía hay en muchos lugares, aún en nuestra época. Recordamos muy bien que la hermana que daba a luz se tenía que someter a una cuarentena en nuestros días, y era algo que y aún se consideraba en nuestros días que una hermana que estaba durante el tiempo de la menstruación no podía dirigir cultos en la iglesia ni podía predicar la palabra. Todo eso después con los años se fue quitando, pero en los 70 hasta los 80, antes de los 70, 60, 40, eso siempre estuvo, porque se apegaba mucho a lo que es la tradición antiguo testamentaria y la iban aplicando. También, Janet, dar gracias por tus palabras, porque reconocemos que hicimos todo lo mejor que pudimos hacer como padre, criándote siempre como una niña que era. Recuerdo que muchas veces aún con Padilla, el doctor Luciano Padilla, me tocaba viajar, y había veces que tenía que llevar para estar yo regresando a las 2, las 3 de la mañana a veces, y hacer un sacrificio moviéndote. Y tú te antojabas de hamburger y cosas, y recuerdo todavía a Padilla que me decía: mira, Quintín, vamos a parar ahí en ese McDonald's a comprarle esa nena. Y tú lo que ibas durmiendo en el camino. ¿Cuántas veces también me tocaba ministrar? Tú eras pequeña y te antojaba ahí de molestar a esa niña. Me iba a la parte de atrás del santuario, te daba tus par de nargazos ahí, pam, pam, y te decía: después te calla y no te quiero ver llorando. Y tú empezabas a hacer así y te acomodaba. Y a veces te tocaba viajar con nosotros. Yo te decía: mira, mami, la ofrenda que me den, si es menudo, es tuyo. Y todo, y antes lo que daban era pura menudencia en las iglesias, hasta te echaban tokens y todo. Te daban unos sobres así llenos, pero esos sobres lo que habían eran puras pesetas y puro menudo. Y yo recuerdo que tú me decías, a veces cuando salíamos, me decías: papi, how much they gave you? How much they gave you? Y yo te decía: cállate, mami, que los hermanos no pueden estar viendo. Pero eran momentos que disfrutábamos, y le enseñamos a nuestra hija que la vida había que enfrentarla, y no tuvimos fanatismo. Ella nunca vio, ni Amy tampoco, en nosotros un fanatismo religioso. Nos vio que éramos creyentes normales, porque cuando los hijos comienzan a levantarse con padres que lo que tienen una experiencia religiosa anormal, lo que terminen haciéndole daño a los hijos.
pero los hijos tienen que ver ese modelaje que viene de parte de los padres, cómo oran, cómo enfrentan crisis, cuando ellos van a tomar las pruebas de la escuela, ayudarle en sus tareas. Ya no lo sabe Amy, que ya venían con las tareas de inglés y matemática y era donde papi, y aún cuando Jorge y yo teníamos que hacerle los trabajos, Jorge y yo somos mecanógrafos, estudiamos para mecanografía profesional, y ya no lo sabe. Y cuando venían a hacer sus term papers, monografía, pues, papi, hazme esta monografía ahí. Y yo soy ligero mecanografiando y Rosa también. Y Amy también venía, papi, yo creo que tú me tires ese trabajo ahí, 1, 2, 3. Y 1, 2, 3, yo venía, pam, le tenía el trabajo rápido, ¿sí o no, verdad, Janet? Y era una manera de uno compensar ese momento cuando una hija o un hijo viene a uno. Y creo que todos nosotros tenemos unos deberes hacia nuestros hijos, pero saber que cuando crecen tenemos que respetar también las decisiones que ellos hacen. Ellos tienen que salir afuera, a veces tienen que experimentar afuera y como dice Mauricio, tienen que tomarse unas vacaciones, no solamente a Egipto, sino en Asiria, Babilonia, Media Persia, Grecia, Roma y quizás hasta el Imperio Romano restaurado, pero a la larga esa palabra está sembrada en sus corazones, ese calor de padre y madre está sembrado ahí y muchos de nuestros muchachos aún en medio de las dificultades, cuando enfrentan un problema, créamelo, se agarran de Cristo más que cualquiera otro, porque ellos saben esa palabra que les fue sembrada y en ese momento difícil de su vida, con clamar a Cristo, yo sé que el Señor actúa y se pone de parte de ellos, porque tendré misericordia de quien tendré misericordia. Así que muchísimas gracias y aquellos que van a participar en las exposiciones, recuerden, no se vaya a hacer investigaciones ni aquí ni por allá. El expositor es suficiente para darle un material que usted tiene que diluir y traerlo a nosotros. A veces las personas, como a veces le asignamos una de las palabras y se van a buscar cuánto comentario hay, cuánta cosa hay y no van a tener el tiempo. Recuerde que el único que tiene el tiempo para un sermón predicarlo 4, 7, 8 veces en 8 domingos es el pastor. Usted va a tener solamente esa oportunidad y en esa oportunidad usted tiene que predicar y enseñar lo que le toca. Así que muchísimas bendiciones, Janet, Vivian y a cada uno de ustedes. Sí, quería decirle que el hermano Ángel me pidió que una oración quería que hicieran. Sí, solamente quiero darle las gracias al pastor Janet, aprovechando por esas palabras, esa enseñanza muy buena. Y derribaste un mito, Janet, hoy. El mito de que después de los 21 años, cuando llegan a edad adulta legal, ya no se les puede dar instrucciones a los hijos. Y hoy muchos padres han abandonado la formación de sus hijos cuando llega ese ciclo de edad, porque dicen ya son adultos, podrán ser adultos en una edad legal que la constituye esta nación, porque en México, por ejemplo, a los 18 años se llega a edad adulta, pero no quiere decir que hayan alcanzado madurez. No quiere decir que no necesiten consejo, dirección, disciplina. Y ese texto, honra a tu padre y a tu madre, no acaba a los 21 años. Ese texto es para toda la vida. El hijo o la hija debe de honrar a sus padres, tenga 30, 40, 50 años. Y son los padres los que deben de inculcar a sus hijos a respetarlos a ellos, a honrarlos a ellos en el Señor, con las bases bíblicas. Y hoy muchos padres, yo lo he escuchado mucho, incluso dentro de círculos cristianos, ellos ya están grandes, ya son adultos, ya se defienden solos, ya no. Y tú lo testificaste al decir que hasta los 29 años estuviste en tu casa y ciertamente tenías la capacidad de manejar, comprar tu auto, tu seguro y moverte y movilizarte y poder tener la posibilidad de llegar un poquito más tarde a tu casa, pero sin embargo seguir respetando la autoridad del papá y la mamá. Y eso es algo que tenemos que revertir en la mentalidad de muchos padres cristianos que piensan que porque sus hijos ya estén o no estén en casa de 30 o 40 años, ya no se les puede decir absolutamente nada. Mi madre tiene 82 y mis hermanas están en 3 estados diferentes. Y si se entera de algo, agarra el teléfono o cuando la van a visitar, la sienta y les dice lo que tienen que hacer conforme a la palabra y que eso que dijeron o que eso que hicieron no estuvo correcto. Así que yo aplaudo esa enseñanza porque tenemos que derribar esos mitos. Siempre tendremos a nuestros hijos y los padres siempre seremos padres y los hijos siempre serán hijos y por lo tanto siempre hay que honrar a los padres, padre y madre, siempre. Así tengan 50 años, 60 años,
hay que honrar a los padres, pero como tú dices, Janet, somos los padres los que tenemos que formar a los hijos en los cimientos de la palabra de Dios. La petición que yo tenía era que nuestro hermano Marcos acaba de salir de un cuadro de COVID en estos días, gracias a Dios, y salió negativo. Marcos Barraza, que está aquí presente, pero su mami sí se encuentra todavía con COVID. Ella tiene una edad ya más avanzada, un cuadro diabético, y por lo tanto, pues yo quería pedir la oración por la mamá de nuestro hermano Marcos Barraza, que también nuestra hermana Nina pasó por un cuadro de salud viral fuerte, infeccioso, pero gracias a Dios está recuperado, y les aplaudimos porque los dos están aquí presentes en el servicio, y mucha gente con una gripita, una nube lluviosa se ausenta de los servicios, aunque sean virtuales. Así que la persona que desee orar por la mamá del hermano Marcos Barraza, lo que usted asigne. Pastor, sí. Yo tengo entendido que esta reunión era para preguntas y respuestas, ¿verdad? Y Janet, gracias, estuvo verdaderamente muy bonito. Mientras aquí dice el martes que teníamos la lectura devocional para ese día, y dicen un hijo librado de la muerte, y ya se sabe que nos referimos a Moisés, como verdad él fue recogido de las aguas y por qué se llama Moisés, etcétera, etcétera. Pero yo cuando leí un hijo es librado de la muerte, nosotros también como padre y como abuela podemos librar a nuestros hijos. ¿De qué forma? Por ejemplo, nosotros a veces decidimos, porque ya vengo de una iglesia donde tuve también, creo que fueron 14 años, y aquí mismo te he oído de ti decir como pastora de los jóvenes, perdón, cuando tú tienes esos eventos para que vengan a retirarse. Sin embargo, muchos padres hacen oídos sordos y prefieren llevarlo a la pelota a jugar, a un boxeo, lo que sea, porque lo he oído yo, nadie me lo ha dicho. Ay, que cogieron ese día. Señores, nosotros tenemos que, como se ha dicho aquí, que quizá algunos dicen, ay, pero eso lo sé yo soy papá, yo soy bueno. No, nosotros tenemos que criar a nuestros hijos en el temor de Dios de verdad, inculcarle que la iglesia está primero sobre todo, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ir, no como una ocasión que yo dije, pero ¿por qué tú te vas? No, yo solamente lo vengo y lo traigo. Ese muchacho ni está en la iglesia. Yo conocí una personalmente en la otra iglesia que ella hacía eso. Ella no se preocupaba porque ella decía, ay no, porque tengo que llevarlo el domingo a jugar pelota. Y no sabe que eso le va a causar un problema paulatinamente, espiritualmente al niño, porque el niño deja de aprender lo que es prioridad, lo que debe ser primero, ¿verdad? Entonces, los papás tienen mucha culpa en eso. Yo quería comentar Vivian, eso con hablando ustedes. Tú de eso, como pastores muchos años hemos visto hasta padres que no quieren que hijos se junten con otros jóvenes de la misma iglesia. Eso lo hemos visto. Hay padres que son tan súper protectores de los hijos que no los quiere verse juntando con otros, aunque son niños de la iglesia. Sin embargo, el padre no ve que ese niño tiene que estar conviviendo con los amiguitos inconversos en la escuela, con la amiguita inconversa de la escuela. En el otro caso está cuando el padre no impulsa al hijo a que venga a la iglesia y él se hace parte de que el hijo pueda hacerse presente en la iglesia. Y sobre los padres, pues hay una gran responsabilidad sobre esto. Lo otro es, lo más común es los padres excusando y justificando a los hijos para que no vengan a la iglesia. Primera excusa, que trabajan mucho. No, que el nene está trabajando, de seguro tiene que tener un tiempo libre y puede venir a la iglesia. Segunda excusa, no es que el nene esté en la universidad, Janet fue a universidad, Amy fue a universidad, yo fui a universidad, Rosa fue a universidad, Rosa estudió conmigo en parte de la universidad. Yo siempre entendía el inglés, pero el inglés era para mí un segundo idioma y tenía que hacer todos mis estudios de 4 años en universidad. O sea, yo tenía que esforzarme más que algunos alumnos, porque no era excusa que aquel desde niño está hablando el inglés, yo te estoy hablando un inglés ya más mayor con un acento, aunque lo entiendo, lo leo perfectamente, lo escribo perfectamente, pero tenía que estar lidiando con la comunicación. Para mí, hacer todo no era excusa. Aún a mi edad, yo estoy en la iglesia, me ven los cultos y trabajando en 2 proyectos y 2 libros. Así yo he escrito todos mis libros. Mis libros yo los escribo trabajando, haciendo entrevistas, moviéndome aquí, moviéndome allá.
y nunca tuve esas excusas. Los padres muchas veces son los que comienzan a ponerle excusa a los hijos, no, que la nena, y otros hermanos ayudarle también. Sí, pastor, usted tiene que entender que la nena pues está en la universidad. Yo tuve que hacer la universidad, y tuve que hacer la universidad ya mayor, grande, y me gradué en el 1980 del College of New Rochelle, cuando me tocó graduarme en el año 1980. Y si yo lo pude hacer, y Rosa pudo hacer su universidad completa, y pude hacer los estudios que hacía, no hay excusa para usted mover a sus hijos que asistan a la iglesia. No hay excusa para usted dar el primer ejemplo a sus hijos de usted ser una persona que haya creado hábitos de asistencia a la iglesia. Pero si los padres no crean esos hábitos de asistencia a la iglesia y son los primeros que están esperando una lluvia que caiga, aquí es las nevadas. Yo entiendo que en tiempo de nevada hay que tener cuidado, no queremos que la gente mayor se vayan a golpear y usamos sabiduría. Igual que si la persona tiene un esposo inconverso, como algunos me dicen, pastor, ya me lo han dicho, voy a tener que salir a tal hora porque no quiero que mi esposo se me enoje. Yo mismo le digo, tienes que salir ya. Y otras personas, te tienes que ir ya. Porque yo entiendo esa dinámica que tienen que también ser responsables a su hogar. Así que hay muchas maneras de nosotros poder ayudar a nuestros hijos. Ahora, cuando lleguen a su edad y el hijo puede hacer su decisión, o como dijo Ángel, pues seguimos siendo padres. Yo todavía me siento feliz de vez en cuando regañar a mis hijas. Eso me ayuda a mí. Yo tengo que regañar. Soy papá, me recuerdo que soy papá. El único que me permite recordarme que soy papá es cuando yo las regaño. Entonces, el que me permitan yo regañarlas a ellas, mire, me están dando una terapia humana. Nuri tiene que regañar a Miriam, aunque Miriam es una profesora y una mujer educada. Nuri tiene que regañarla, hay que regañar a los muchachos. Eso es una bendición para nosotros los padres. Lo disfrutamos mucho. Mi mamá de tiempo en tiempo me tiraba un regaño a mí ya y te voy a regañar por esto. Yo lo disfrutaba porque yo sé que ahí se sentía mamá con ese regaño. Pastor, me regaña todos los días, por la mañana, por la tarde y por la noche. Pero en la jefa. ¿Cómo es? Bueno, hermano, vamos a tirar las bendiciones sobre Janet, tirar nuestras manos para que así el pastor nos despida y oremos. Padre, bendecimos a tu sierva. Sí, Señor. Doy gracias en esta hora, gracias por tenernos como familia en este culto, en esta escuela bíblica, participando de tu palabra. Bendice a cada uno. Te aprovecho, Señor, para orar. Te pido por Marcos, te pido también por Judith, de lo que han tenido que estar enfrentando. Te pido por Nina, pero especialmente por Judith, a quien amamos mucho en la iglesia, que ha sido fiel por tantos años. Que el Señor tú nos las cuide, nos las proteja, y que este virus, Señor, no vaya a hacer estragos en la vida de tu siervo y cualquiera otro, Dios, que haya sido afectado en cuanto a la salud. Nos unimos a Ángel clamando por esa persona y enviamos palabras de salud. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de los santos. Rapidito, prepárense a descansar rápido, a tomarse un buen té. Chocolate. Buenas noches. Bendiciones. Ay, pastora. Bendiciones, buenas noches para todos. Les bendiga. Bendiciones para todos.